Hola amigos, en este video hablaremos sobre los problemas sociales, en el cual nos enfocaremos en estos tres temas: el fundamentalismo religioso y el terrorismo internacional, la proliferación armamentista y el derrumbe de las utopías sociales y el fortalecimiento de la religiosidad. A continuación, les hablaremos sobre qué significa un problema social. Los problemas sociales son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno que exigen una solución. Cuando aparece un problema, este supone una dificultad para alcanzar un objetivo. Social, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado a la sociedad. Una sociedad es una comunidad formada por personas que interactúan entre sí y que tienen una cultura en común. Los problemas sociales, por lo tanto, son situaciones que impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad o de uno de sus sectores. El primer tema que plantearemos es la relación entre fundamentalismo religioso y terrorismo. El fundamentalismo islámico tiene diversas corrientes y entre estas algunas son terroristas. Ahora bien, aclara, no todo terrorismo es fundamentalismo religioso, ni todo fundamentalismo religioso es terrorista. Toda religión conlleva en un modo u otro un cambio social, precisamente porque aspira a la justicia o a la compasión. Por esto, todas las religiones tienen una consecuencia política que no es negativa, al contrario. La falacia del laicismo contemporáneo es precisamente querer reducir las religiones a una cuestión puramente personal, negando su trascendencia social, pero no es fácil llevar a un término un cambio social. Este cambio de la sociedad, algunos la propugnan forzándola con actos terroristas, porque no ven otra solución. Los fundamentalismos religiosos superan la tensión entre cambio social e ideal religioso, con respuestas extremas que tienen claras consecuencias políticas, o cerrándose en sí mismo, o buscando monopolizar la sociedad como el fundamentalismo hinduista, o buscando de imponer la propia manera de ver las cosas de manera violenta. Este último es el camino del fundamentalismo islámico, de matriz terrorista, que es muy minoritario pero muy radical. Como segundo tema, hablaremos sobre la proliferación armamentista. Desde que Estados Unidos lanzó una bomba nuclear sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki, este tipo de armas se ha convertido en la piedra angular de la disuasión nuclear que desecha el enfrentamiento armado como forma de resolver los conflictos entre estados nucleares. La disuasión se basa en la consideración de los riesgos de emprender una guerra, donde pudieran emplearse este tipo de armas. Es inasumible para cualquier país. La eficacia de la disuasión nuclear es una de las principales razones por las que tanto la URSS como los Estados Unidos evitaron a toda costa el enfrentamiento directo a lo largo de la denominada Guerra Fría. Tras su aparición en la Segunda Guerra Mundial, inevitablemente han formado y formarán parte de las estrategias de los países que las poseen y de las organizaciones defensivas a las que pertenecen. Estados Unidos las incluyó como parte de su política de defensa nacional denominada New Look, que está recogida en el documento NSC 162-2 del 30 de octubre de 1953. En él se establecía la importancia de este arsenal nuclear para la protección de los aliados europeos. La principal disuasión de una agregación contra Europa Occidental se fundamenta en la manifiesta determinación de los Estados Unidos de emplear sus fuerzas atómicas y su potencia de golpe masivo de represalia en caso de ataque en la región. Una estrategia similar adoptada por la URSS tras obtener la tecnología nuclear dio potencia, con el propósito de mantener un arsenal nuclear igual o superior al de su oponente. Las consecuencias de esta escalada nuclear aún perduran, a pesar de los diversos acuerdos de limitación de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, como heredera única del arsenal nuclear soviético, y hace difícil de imaginar un desarme total. El presidente Obama en su discurso de 5 de abril de 2009 en Praga dijo: "La existencia de miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría. Hoy,
miles de esas armas todavía existen. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre el derrumbe de las utopías sociales. Mucho antes de la caída de los regímenes totalitarios y autoritarios de Occidente, se empezó a hablar de que ante el desarrollo explosivo de las nuevas tecnologías informáticas y de los medios de comunicación, estaríamos en presencia de una nueva era, distinta a la modernidad, denominada posmodernidad. Uno de los fundadores de esta línea de pensamiento fue el filósofo francés Lyotard, que en 1977, con su obra La condición posmoderna, reflexionaba acerca de los alcances de esta nueva era de las informaciones. Planteaba el fin de los paradigmas políticos de la modernidad, tanto el liberalismo en su versión clásica como el marxismo en su versión soviética. Tanto de la perspectiva explicativa del mundo, su capacidad de diagnóstico de la realidad, como desde su perspectiva poética en cuanto a proyecto político. El colapso de estos paradigmas, decía Lyotard, no sería resultado del nacimiento de un nuevo paradigma sociopolítico, sino más bien la ausencia total de proyectos, condición esencial de la nueva era. Para Lyotard, en la era posmoderna, las tecnologías de la informática llevarán necesariamente a la saturación de información y paralelamente al hecho de que nadie podrá conocer la totalidad social. Por tanto, ningún sector podría pretender dar una explicación satisfactoria de la totalidad social. Los postulados de Lyotard se transformaron luego en las premisas del movimiento teórico posmodernista, que se desarrolló en Francia primero y luego en Estados Unidos. Estos postulados, si bien parte del supuesto de que en la nueva era no es posible un nuevo paradigma explicativo, intentan por su parte establecer un conjunto explicativo de la sociedad contemporánea en el contexto de la globalización y la revolución tecnológica. El colapso de la modernidad, como proyecto político, fundado en la Revolución Francesa, la crisis de los paradigmas políticos, liberalismo, marxismo, generaría la crisis de las categorías políticas modernas de derecha, centro e izquierda. Según el posmodernismo, ya no existiría derechas e izquierdas, sino que ahora la política estaría en función del quehacer cotidiano y no en función de posiciones doctrinarias, típicamente modernas. Las crisis de los paradigmas explicativos, que en sus generalizaciones buscaban los elementos comunes de la realidad, superponiendo la homogeneidad racionalista a la heterogeneidad de la realidad social. La era posmoderna es la huelga de los acontecimientos respecto de cualquier intento de homogeneizar sus diferencias, como consecuencia, advenimiento de la heterogeneidad y de la diversidad. Surge un sentimiento generalizado, ya no un esfuerzo racional, sino una sensibilidad. Por el respeto a la diversidad, la tolerancia sería el valor supremo de la nueva era. A diferencia de los reiterados intentos de hegemonía que plantearon los proyectos modernistas homogenizantes, y por lo mismo, advenimiento de una sociedad multifacética y multipolar. Como respuesta posmoderna a las tesis monopolares o bipolares del mundo moderno, ya no es válido atribuir todo a una sola causa o a un solo origen, pues en la sociedad posmoderna los hechos tienen causas y efectos en múltiples direcciones y en diferentes ámbitos. Finalmente, como el posmodernismo plantea el fin de los paradigmas explicativos y de las utopías sociales, no propone en forma coherente con su teoría ninguna propuesta política o económica. Entre los críticos del posmodernismo han surgido intelectuales tanto de derechas como de izquierdas. En las derechas tenemos a los sectores conservadores norteamericanos, representados por Daniel Bell. En las izquierdas tenemos representados por diversas escuelas marxistas, que con diferencias entre sí, representados por Jameson, Eglinton y Habermas. Con todo, algunas premisas del posmodernismo tienen relación con la sociedad contemporánea después de la caída de los regímenes sociales, donde la crítica occidental a los totalitarios
cimentó las bases de la idea del fin de las utopías sociales. Lo único que queda en pie, tras 2 siglos de búsqueda de alternativas fallida, es el reino del mercado capitalista, con su ley ahora universal de la oferta y de la demanda. Eso ha sido todo lo del tema. Espero que el equipo nos hayamos explicado bien y que hayan entendido. Gracias.